62, Salmos capítulo 62, es un salmo tremendo. Con la ayuda del Señor vamos a analizar algunas afirmaciones. Dice la Escritura desde el versículo 1, lo voy a leer en una versión que por ahí no es la suya, pero dice: al director del coro para Jedutún, Salmo de David: solo en Elohim se aquieta mi alma, de él procede mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como pared desplomada o tapia ruinosa? Solo consultan para derribarlo de su eminencia, se deleitan en la mentira, bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Solo en Elohim aquíétate, alma mía, porque de él procede mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no seré sacudido. En Elohim está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Padre, oro por tu palabra que es lanzada y es recibida en nosotros para poder crecer en la fe, para poder ser corregido, para enderezar lo torcido, para poder ser edificado, Señor, en el poder de tu Espíritu y poder recibir de ti la porción que nos alimenta el alma. Yo ruego, Dios, por este tiempo y ruego por cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, que nos ayudes y que traigas sobre nosotros lo necesario para seguir avanzando en pos de ti y en pos de tu palabra. Gracias por tus grandes promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, muchos de los salmos que leemos, en realidad el salmo es un género poético porque deriva de la poesía a la que se agregaba la música, es decir, poesía que salía inspirada por Dios, y esa poesía se le entregaba a los músicos. ¿Por qué? Porque el rey David era músico. El rey David, cuando es llamado a vivir al palacio, la primera vez es llamado por el rey Saúl. Ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero había una particularidad. Él tocaba el arpa, él manejaba los instrumentos de cuerda, y dice la Biblia que cuando él se acercaba, el tormento del rey Saúl desaparecía. El tormento de los espíritus inmundos que atormentaban a Saúl por su comportamiento, por su accionar, se iban cuando David adoraba al Señor, cuando David tocaba la música. Esos espíritus se iban. Así que David fue contratado de alguna forma, fue pedido a Isaí, a su papá, para que fuera a vivir al palacio y de esa manera poder servir al rey. Pero los dones que él tenía no era en la música. Lo que hacía la diferencia era la unción de Dios sobre él. Es decir, Dios estaba con David. Y qué importante que es que nosotros sepamos que Dios está con nosotros. Porque si no, podemos vivir una vida muy desdichada, una vida muy infeliz y una vida que realmente
aspiramos a tener que se nos escapa como el agua entre los dedos. Muchos creyentes, a veces por distracciones o a veces por no practicar esa vida de piedad, olvidan quién es Dios y cuáles son sus beneficios, y olvidan cuál es su posición en el Señor o en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, nosotros no podemos olvidar quién es Dios, porque es lo que hace la diferencia. Dios en nosotros, ese título o ese sobrenombre que le ponen a Cristo, ese sobrenombre de Emmanuel, Dios con nosotros, tiene que ver justamente con el deseo de Dios de vivir una vida con su pueblo, de vivir una vida con los suyos, como hace referencia a la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta donde todo Israel se reunía en tiendas en el desierto y adoraba y presentaba ofrendas diariamente durante 7 días, creyendo que durante esa semana Dios habitaría con ellos. Ese habitáculo de Dios con los hombres, esa expresión de deseo, de querer que Dios viva con nosotros, se cumple en Cristo en la vida de cada creyente. Cuando nosotros nos hemos acercado a Jesús y le hemos dado el permiso de ser parte de nuestra vida, hemos confesado su salvación en nosotros, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, y esa expresión de deseo que el pueblo de Dios estaba anhelando en esas fiestas de los tabernáculos se hace una realidad, porque todo creyente en Cristo tiene el Espíritu de Dios que vino a morar en él, y realmente podemos decir, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Así que David hace una pequeña reseña para este maestro, para este líder de alabanza, para uno de los 3 maestros, incluso nombrado hasta como profeta, Jedutún, y le da ciertos detalles. Eso dice el versículo 1, pero no nos vamos a centrar en eso, sino que en la segunda parte del versículo. Lo primero que dice David es, en Elohim, la palabra Elohim, y en su traducción dice Dios. Leo esa palabra porque justamente es lo que yo le decía al comienzo, es decir, Elohim significa Dios en más de 2 personas. Entonces, cuando uno lee esa palabra, desde el castellano, la traducción solamente dice Dios, ¿no? En la Reina Valera 1960 o en traducciones al castellano dice Dios. En esta traducción textual dice Elohim, Dios de más de 2 personas, es un plural. En Elohim se aquieta mi alma. ¿Sabe la expresión esa de aquietarse? Es cuando yo estoy intranquilo, por cuestiones, por preocupaciones, por situaciones que me preocupan, que se meten en mi alma, en mis emociones, que me alteran, que me ponen mal, que me preocupan, que me hacen tener temores, que pienso en el futuro, porque preocuparse es ocuparse de algo que todavía no llegó, ¿no? Es mirar hacia adelante y estar ocupando mi alma en algo que todavía no ha llegado, pero sé que va a llegar porque yo voy hacia ese algo. Y David, aunque no era ajeno a las situaciones que le tocaban vivir, David está declarando. ¿Qué está haciendo David? Declarando. Ahora yo creo en la declaración, pero no creo en la declaración vacía. ¿Qué es la declaración vacía? Nada, que yo solamente digo y declaro cosas, pero mi vida no va en la ruta de esa declaración. Cuando yo hago declaraciones vacías, nada va a pasar, porque yo debo declarar lo que creo en mi corazón que va a pasar, y acompaño con los hechos, con la vida que llevo, en la piedad del Señor, acompaño, sigo caminando, sigo creyendo, me muevo en la senda de Cristo y voy declarando por la fe. Ahora, si yo vivo una vida de doblez, una vida
que realmente deja que desear, una vida con un pie en la fe y un pie en Egipto, un pie en el mundo, y por más que declare que vendrán cosas buenas, nada bueno vendrá. Porque en Dios el compromiso es completo. Es decir, no se puede ser 99% creyente. No se puede ser 99,9% creyente. O se es creyente o no se es. No puedo yo ser una persona que vive la fe en Cristo a un 90%. Porque es como beber agua que está 90% pura, pero la corrompo y le pongo un 10% de microbios y mugre. ¿Y usted se la tomaría? Tómesela tranquilo, total el 90% está pura. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Mirá, te doy 90% de agua, pero te pongo un 10% de veneno. Tómalo tranquilo, total, el 90% es agua. Yo creo que ninguno lo tomaría. La vida de un creyente al 90% es triste porque no puede comprobar la gracia completamente. No existe el creyente, mi hermano, al 90%. Existe el convencido, existe aquel que va camino atrás de muchas ovejas, existe aquel que puede ser parte de un movimiento de fe, existe aquel que va los domingos a la iglesia, pero si no camina como Dios dice, si le cuesta hacer la voluntad de Dios, si continuamente vive anclado al pecado, esa persona puede que no haya nacido de nuevo y puede de que no sea un creyente. Por eso encontramos palabras como la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola Jesús trata de demostrar que hay personas que están en posiciones, que están en lugares, digamos, que deberían estar, es decir, esas 10 vírgenes que participaban de una ceremonia de casamiento, donde estaban con sus lámparas, las separan 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué las llaman insensatas? Porque llevaron lámpara y no llevaron aceite. Es decir, salieron con el auto pero sin nafta. ¿Y de qué sirve un auto sin nafta? Porque la forma la función del vehículo es trasladarte y llevarte y traerte, pero si no tiene combustible, de nada, pero absolutamente de nada, te va a servir. Entonces, cuando pasa el tiempo, dice esa parábola, el tiempo fue pasando y, presta atención por favor, el tiempo fue pasando y se durmieron. El tiempo fue pasando y se durmieron. Ahora, cuando se duermen esas vírgenes, se despiertan y las 5 que se despiertan y tienen aceite en las lámparas, van a recibir al esposo. Y las 5 que fueron insensatas, descuidadas, que vivieron una vida, digamos, como tranquilos y lo importante es la lámpara, se duermen y ya no hay tiempo de buscar aceite. ¿Sabe que las parábolas no se analizan? Las parábolas se leen como son y no se analizan. No se dice, bueno, pero pude haber comprado aceite. No, tratan de demostrar una verdad. La verdad es que cuando ellas van a ir, que van a buscar el aceite y vuelven, ya la puerta se cerró. Y cuando van a golpear, dice que el novio sale por encima de la puerta. Le dice, no las conozco. No las conozco. Y el texto, nunca los conocí, no las conozco. Quiere decir que esas personas creían ser conocidas del novio, pero en realidad no las conocía. Ahora, ¿qué es lo que la deja fuera? La falta del aceite.
Es decir, que hay algo que ellas menospreciaron y creyeron que no era tan importante y se quedaron fuera. Mi hermano, ¿qué es lo que te puede dejar fuera, más allá del pecado? Porque de eso lo sabemos bien, ¿no? El pecado no va con el Señor. Pero ¿cómo la vida de un creyente? ¿Qué es lo más triste, más allá del pecado? Porque el hombre con pecado, puedo definirlo como lo definió Jesús, el hombre frío, tibio y caliente. Es decir, hombre fervoroso, ferviente, el creyente ferviente. Hombre frío es el no creyente y tibio es el caso de las 10 vírgenes, o sea, las 5 vírgenes insensatas. Porque peor que el pecado es creer que estoy caminando hacia la salvación y quedarme afuera. Ese es el peor engaño y la peor arma, la más poderosa que Satanás usa. Porque estamos vestidos para la fiesta y no nos dejan entrar. Estamos vestidos para la ocasión y quedamos afuera. En ese relato, en esa conversación de esas 5 vírgenes prudentes con las insensatas, dicen, vaya ustedes y compren de vuestro aceite, nosotros no podemos darle. ¿Por qué dice eso? Porque no hay hombre ni mujer que pueda convertirte a Cristo. No hay nadie. Si a la persona le falta la gracia de la salvación, no la pueden adquirir de persona a persona. Yo no puedo darte mi pasión por Dios. Yo no puedo darte mi fe en Cristo. No te la puedo transmitir. Yo no puedo darte una parte y trasplantarme una parte de mis salvaciones y yo te la paso y vos sos salvo por mí también. No, Señor, no, Señora, no hay manera. Y eso es lo más peligroso. Creerse y no ser. Por eso tengo que analizarme y ver hacia dónde voy por mis frutos. Mis frutos me dirán y la palabra escrita será como un espejo al que yo me refleje y me devuelva la imagen. Y cuando esa imagen es devuelta, yo debo analizar si tengo aceite en mi lámpara o solamente estoy creyendo que cambiadito, peinadito y caminando hacia la fiesta, estoy creyendo que voy a entrar y de repente no entraré. Y ya no hay tiempo de cambiar. Por lo tanto, si mis acciones frente al espejo me devuelven mi realidad y yo no reacciono, estoy en peligro de muerte. No estoy jugando, estoy en peligro de muerte. Pero si yo con mis acciones veo que no son acciones de un creyente, debo ir a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, y decirle, Señor, yo necesito de tu salvación. Yo necesito tener la certeza de que soy salvo. Yo necesito, Señor, estar seguro. Yo necesito saber que si en algún momento cabeceo y me duermo, me despertaré con las lámparas cargadas de aceite. Yo necesito tener certeza. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y si siento que el Señor me visita y me alcanza y me cubre con su salvación, puedo estar seguro, como dice el apóstol Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa me podrá separar de su amor. Pero debo estar seguro. Debo estar seguro. No debo autoengañarme porque es peligroso. Mire, esto no está en una mera ilustración de mi mensaje, pero está siendo más que una ilustración. No debo autoengañarme. No debo yo caminar. Yo que hay un dicho popular que dice, no te peines que
¿Cómo dice? Claro, no te peinas que no va a salir la foto. O como dice, no te até los zapatos que es foto carné, ¿no? No te até los zapatos porque la foto es de carné. Eso es un dicho muy gracioso. En la fe y la salvación es triste. Es triste. Porque el resultado de estas vírgenes fue el lloro y el crujir de dientes. Y alguna vez lo compartí. ¿Qué significa el lloro y el crujir de dientes? Crujir de dientes está hablando un estado de enojo y de rabia. Pero cuando uno está muy enojado y contiene el grito, contiene la bronca y aprieta los dientes, esa es la expresión. Pero la persona que va a ese lugar de oscuridad por la eternidad, de tormento por la eternidad, y es parte de esas personas que crujen los dientes de rabia, es porque nunca tuvieron la luz del Evangelio, la han resistido, la tuvieron como una mentira, y ahora se dan cuenta que es una verdad absoluta. Entonces odian ese momento, odian a Dios, odian lo que le está pasando y hay rabia. Pero están los que lloran, lloro y crujir de dientes. Y saben, los que lloran son los que, como estas 5 vírgenes, creían que iban a entrar a las bodas y no entraron, sabiendo, no entraron. Entonces su angustia no pasa por la rabia, su manifestación no es de rabia, sino es de angustia total, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, de saber quién es a Cristo y no seguirlo, de saber quién es Dios y no humillarse bajo su poderosa mano. Entonces lo que queda es llorar. Lo que queda es llorar. Trato de volver a mi mensaje. En Elohim se aquieta mi alma. Esa expresión aquietarse es como someterse, como se sometía un siervo, un esclavo a su señor. El esclavo podía tener malos momentos y sí, claro, como cualquiera de nosotros. Malos días, rabia, enojo, pero no se podía enojar con su señor. Cuando aparecía el Señor, se aquietaba el alma. Como cuando te dicen, baja un cambio. Bueno, baja un cambio es aquietate. Y dicen, Dios, mi alma se aquieta, porque ya no se preocupa, se aquieta. Y Él declara, de Él procede mi salvación. El verso 2 habla de 2 títulos de Dios. Solo Él es mi roca y mi salvación. ¿Sabe que cuando usted lee en todo el Antiguo Testamento la palabra salvación, ustedes están nombrando a Jesús? ¿Sabía eso? La palabra salvación viene del hebreo Yeshua, que es Jesús. Cada vez que usted lee salvación, está diciendo Jesús, 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 Jesús. Por eso, ese es el nombre sobre todo nombre. La palabra Jesús, la palabra salvación y la expresión de David es como que estuviera profetizando quién es el que lo sostiene. La roca, ¿quién es la roca? Es Cristo, sobre el cual nosotros edificamos, es el fundamento firme sobre el cual nosotros edificamos, y la salvación
Tremenda palabra, la salvación. Pareciera que solamente debe leerse en campañas evangelísticas, en cruzadas evangelísticas, entregando un tratado. Pero no podemos quitar la palabra salvación de las iglesias, porque Jesús vino a buscar una iglesia limpia, santa y pura, una iglesia salva. Solo Él es mi roca. O sea, el único. No tengo dos rocas. No tengo dos rocas. No tengo en quién apoyarme aquí y me apoyo también en este de aquí. No tengo un solo apoyo. Tengo un solo apoyo, un solo Cristo que me salva. Tengo una sola roca en donde me siento firme y seguro. Él es, no hay otro, mi alto refugio. No resbalaré mucho. El texto literal dice, no seré movido. No seré movido. ¿Por qué no soy movido? Porque estoy sobre la roca. Estoy edificando allí. El verso 3 me trata de poner un contraste en el asunto. ¿Hasta cuándo arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como pared desplomada o tapia ruinosa? Pared desplomada, es decir, pared torcida, o tapia ruinosa, pared en ruinas. Veo que hay paredes que uno ve que no tienen una sólida base, están torcidas, están mal hechas, no tienen columnas que los soporten, y uno le hace así y se mueven. A veces voy en ciertos lugares y hay corredores y pasillos y hay unas paredes largas, medianeras, y le pegás así y se la pared hace así. Bueno, David está diciendo, hay gente que está así. Hay personas que están así, como paredes ruinosas. Están en pie, pero no por mucho. Están en pie, pero no por mucho. Basta que alguien las empuje un poco y queda el desastre, se caen. Y cuando se caen, no se pueden volver a poner en pie. Por el simple hecho de que su vida no está sobre la roca. Es decir, que a veces hasta caen enteras, ¿vio? Y quisiéramos agarrarla uno de cada punta y volver a ponerla ahí. Pero no se puede, no hay manera. Lo único que queda es volver a levantarla con base sólida, con base firme. Mi hermano, es un contraste. Si estoy sobre la roca, no seré conmovido. No me tumbará cualquiera que pase. No me tumbará cualquier viento que sople. Porque estoy con base sólida, estoy firme, estoy tranquilo. El verso 4 habla de la persona con doblez. Esto es triste. Esto es triste. Solo consultan para derribarlo de su eminencia. Viene enganchadito del 3. Se deleitan en la mentira. Bendicen con su boca, pero maldicen en su corazón. Selah, dice, una expresión de alabanza, de meditación. Selah es una expresión en hebreo que es
Detente y medita. Detente y medita. Está diciendo, hay personas que están viviendo con doblez. Detente y medita esto. ¿Sabe por qué? No sea cosa que seas tú. Detente y medita, no sea cosa que seas tú. Por lo mismo que le dije antes, ¿no? Mirarnos en el espejo de la palabra, para que la palabra nos devuelva la imagen justa. La palabra no tranza. Eso es bueno. La palabra no tranza. Yo sí, por ahí puedo autoconvencerme, autoperdonarme, ¿no? Me hago mi propia apapacho. Pero la palabra no tranza. La palabra solamente es luz. Y la luz que hace solo evidencia lo que refleja. La realidad, lo que está ahí. Te guste o no, pero es lo que refleja la luz. Detente y medita. Ese serio contraste con los versículos 1 y 2 es aquella persona que está con doblez. Santiago 1:8 nos muestra uno de sus ejemplos. Santiago capítulo 1, verso 8, dice, el hombre de doble ánimo, el hombre de doblez, es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8, habla acerca de uno de los requisitos de los líderes de la iglesia. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. ¿Sin qué? Sin doblez. ¿Qué es el doblez? Así como tengo este pañuelito acá, está doblado. El doblez significa que usted ve una sola cara. Se ve una sola cara. Pero cuando lo abro, hay otra. Se ve una, pero cuando lo abro, hay otra. Entonces la Biblia nos enseña que no puedo tener dos caras. Que si eso existe en mí, está mal. Yo debo correr a Cristo. Porque no hay nadie que me libera de eso, solo Cristo. Porque es el que provee la nueva vida, es el que provee mi salvación, es el que por gracia me cubre y me hace nacer de nuevo en el Espíritu. No existe el creyente con doblez. O sos creyente o tenés doblez. No hay manera. Entonces, ese versículo 4 es duro de escuchar, duro de recibir, pero es una medicina para aquel que está en angustia o aquel que está vestido para la fiesta y no va a entrar. Es medicina porque te dice, detente y mira, detente y medita. Si estás como la tapia ruinosa, como una pared torcida, tienes que meditar. Si tienes un doblez, si bendices con tu boca, pero en tu corazón maldices, detente y medita. Fíjense el verso 5. Solo en Elohim, aquíétate, alma mía. Solo sométete a Él. Solo sométete a Él. Porque de Él procede mi esperanza. Solo Él. Fíjese esas expresiones, solo Él. Solo el Señor, solo la roca. Solo, no hay otra cosa. No hay más nada, no hay bastones, no hay de dónde agarrarme, no hay salida más que Cristo. Solo en Él. Solo Él es mi roca. Nuevamente aparece mi roca
y mi salvación. Solo Él es. No hay otra, no hay otro. Mi alto refugio, no seré sacudido. Aquí está hablando que Él es su más fuerte y único amparo. Que es el amparo donde yo me refugio, donde yo me cubro. Ese es mi amparo. Donde está lloviendo y encuentro un refugio y me meto ahí abajo y ya no me cae el agua. En el verso 5 y 6 muestra como en la música una expresión, muestra como un crescendo. En la música esa expresión es como cuando usted va escuchando una melodía y de a poquito va subiendo como el tono, la fuerza de esa melodía y se suman más instrumentos y de repente está en un lugar alto ya esa melodía con una fuerza muy superior con la que empezó. Esa acción se llama crescendo, es decir, como que va en aumento. Bueno, la confianza del salmista va en aumento mientras él va declarando cosas. Mientras se va afirmando, mientras va confirmando quién es Dios para él, su esperanza va en un crescendo, es decir, va subiendo, va caminando, va ascendiendo y se va fortaleciendo. Qué bueno es Dios, diga amén, por favor. Qué bueno es Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 4. Por eso le decía yo que la declaración vacía no sirve. No sirve que yo solamente declare y crea y tantas cosas que a veces están de moda. Creo en la declaración, pero una declaración de una vida entregada a Cristo, porque esa es la declaración que me fortalece. Proverbios capítulo 4, verso 10 al 19. Proverbios capítulo 4, verso 10 al 19. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Te he encaminado por el camino de la sabiduría, y te he hecho andar por sendas de rectitud. En tu caminar no se estrecharán tus pasos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala, porque ella es tu vida. No entres por el camino de los impíos, ni vayas por la senda de los malos. Esquívalo, no pases por él, desvíate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no hacen daño, y se les quita el sueño si no hacen caer a alguien, porque comen pan de iniquidad y beben vino de violencia. Pero la senda de los justos, fíjense, el pero marca un cambio rotundo. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quizás hoy es tenue el asunto. Quizás hoy la luz que recibimos del Señor nos parezca media tenue porque está un poco resistida por la neblina, por la tiniebla, está medio nublado, pero dice que la senda de los justos
la que estamos caminando desde que apareció Cristo en mi vida, va en aumento, como ese creyendo, va en aumento. Siempre será un poquito mejor. Siempre será un poquito mejor. Siempre será un poquito mejor. ¿Por qué cree usted que los mártires de la iglesia podían morir dándole gloria a Dios? Porque estaba en ellos entronado Cristo y sabían hacia dónde iban si les quitaban la vida. ¿Por qué la persona que tiene a Cristo centrado en él, que ha sido salvado por Cristo, a pesar de lo que le toque vivir, sigue dándole gloria a Dios? Porque es el camino de los justos, la senda de los justos. Es como la luz de la aurora, la luz del amanecer, la luz que aparece en esos primeros rayos que apenas se ve en el horizonte y empieza a aclarar el día. Los pajaritos empiezan a cantar, pero todavía no hay luz, apenas un reflejo en el cielo. Pero de repente usted baja la mirada y vuelve a levantar y ya la luz es otra. Y de repente usted camina un poco más y la luz es otra. Y cuando llegó la primera hora del día, ya está todo claro. Así será la senda de los justos. Va en aumento. Nada pasa por pasar, porque sí. Tenemos que tener nuestra esperanza en Él. Vuelvo a leer para concluir estos 3 versículos. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no seré sacudido. En Elohim está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Oh pueblo, dice el verso 8, confiad en Él en todo tiempo, en todo tiempo. Derramad vuestro corazón ante Él. Elohim es nuestro refugio. Detente y medita. Él es nuestro refugio. Detente y medita. Vamos a ponernos en pie y meditemos en esta palabra.